Señor. Nos gozamos y nos alegramos. La Biblia dice que gocémonos y alegrémonos porque la boda del Cordero se acercaron, ¿verdad? Así que mis hermanos, dice que a su iglesia se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Así que mis hermanos, un domingo más que el Señor nos permite estar reunidos para honrar y glorificar su santo nombre. Y ahora vamos a la lectura de la palabra del Señor, la cual invitamos a aquellos hermanos y amigos que tendrán la oportunidad de escuchar este mensaje a leer la palabra del Señor en el libro de San Mateo, capítulo 15, del versículo 21 al 28. Amén. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose, sus discípulos le rogaban diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Vamos a orar. Padre celestial, te alabamos y bendecimos tu santo nombre. Gracias, Señor, por esta palabra de fe, esta palabra, Señor, que nos sustenta, que nos fortalece, Señor Padre celestial. Oh Dios, tú eres bueno y para siempre, Señor. Agradecemos, Señor, que tú eres hermoso sobre todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, tú que nos has sostenido, Señor. Oh, mi Dios santo, Padre, que esa fe, Señor, que sea, Señor, firme en nuestra vida. Que esa fe, Señor, sea aplicada a cada uno de nosotros. A tu iglesia, Señor, en estos tiempos, Padre celestial, en estos tiempos difíciles, en estos tiempos, Señor Padre celestial, donde sea el pueblo tuyo, Señor, se ha alejado de ti, Señor, mirando muchas cosas en su entorno, pero hemos dejado, Señor, la palabra verdadera, Señor, el plan perfecto tuyo, Señor, y haciendo cada uno conforme a como cree, mi Dios santo. Pero tú, Señor, estás para fortalecernos a cada uno, Señor, en el nombre glorioso de tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos, Señor, aquellos hermanos y aquellos amigos que han de escuchar esta palabra, Señor, seas tú fortaleciendo, Señor, obrando en grande manera, Padre celestial, que seas tú, Señor, que seas de manera, Señor, gloria a Dios, Señor. Gracias, Señor, en grande manera, tu nombre sea glorificado en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. La iglesia puede sentarse. El tema de este mensaje, mis hermanos, es la fe que persevera en todo tiempo. Aleluya. Es fácil decir que tenemos fe, mis hermanos, pero a veces cuando confrontamos las dificultades nos damos cuenta si en realidad tenemos fe. Y a veces no es fe, sino que autoconfianza. Y la autoconfianza, mis hermanos, es un riesgo, porque hoy confío y mañana no confío. Es como las emociones son parte de nuestra vida, nuestro cuerpo físico, pero las emociones a veces están altas, a veces están bajas. Y esas emociones a veces nos pueden ayudar para bien, o a veces nos pueden ayudar, mis hermanos, para hacer lo incorrecto. Pero aquí vemos, mis hermanos, la historia de una mujer bien interesante, mis hermanos, y me dirijo como a la iglesia, como a aquellos amigos que escucharán esta palabra.
Jesús andaba predicando el evangelio de salvación. Y en esta ocasión vemos, según él se expresa, mis hermanos, estaba directamente enseñando a los judíos, al pueblo de Dios, porque aunque ellos eran, mis hermanos, descendientes de Abraham, de sangre humana, o según la historia, pero espiritualmente ellos estaban alejados de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y vemos en esta ocasión que Jesús venía de esa región, mis hermanos, de predicar, de enseñar y de sanar enfermos. Cuando apareció esta mujer de la área de Tiro de Sidón, mis hermanos, una mujer conocida, una mujer que nadie la conocía, no era una judía, mis hermanos, pero ella había escuchado de Jesús, había escuchado que Jesús sanaba a los enfermos, había escuchado que Jesús transformaba la vida de las personas. Pero vemos que ahora en día, mis hermanos, a veces nosotros tenemos la palabra del Señor, pero no creemos en el mensaje del Señor. ¿No se da cuenta que a veces nosotros, el pueblo de Dios, que tenemos la palabra del Señor, el Espíritu Santo que está con nosotros, a veces no confiamos, y a veces el que no tiene a Cristo es más positivo que el que dice ser cristiano, hijo de Dios? A veces la gente afuera que no ha conocido a Dios, mis hermanos, ellos creen, ponen la fe en muchas cosas y tienen esa seguridad y esa confianza. Y a veces nosotros que nos llamamos ser cristianos, a veces no demostramos esa confianza y esa seguridad, esa certeza. Ahora vemos, mis hermanos, de que la mujer tenía una fe, mis hermanos, ella segura tenía esa fe que Jesús era el único que podía ayudar a la situación de su hija. Necesitamos tener esa fe, mis hermanos, como la fe de esta mujer. Y da una lección que esta mujer no era del pueblo de ellos, era una mujer extraña, mis hermanos. Entonces le digo, debemos de pensar en qué está basada mi fe. Está basada en mi creencia, está basada en lo que yo pienso, en lo que yo soy, en lo que tengo o en lo que no tengo. Esa mujer sabía que Jesús era el único que podía solucionar su problema. Y vemos que la palabra del Señor nos dice de que llegaba de la área, de la zona de Tiro de Sidón. Dice aquí una mujer cananea, quiere decir era una mujer pagana, mis hermanos, una mujer que no tenía temor a Dios, una mujer que quizás había confiado en todas sus deidades y dioses, pero verdaderamente ahora ella tenía la certeza y la seguridad que Jesús era el único que le podía ayudar. Amén. Y vemos que dice que cuando la mujer, hermanos, clamándole, le clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Primeramente le estaba declarando como Rey de Reyes y Señor de Señores, que tenía poder y que tenía autoridad. O sea, primeramente le comenzó a adorar. Le comenzó a agradecerle. Aún Jesús no había hecho nada, mis hermanos, y comenzó a agradecerle, comenzó a glorificar el nombre de Jesús, mis hermanos. Dice: ten misericordia de mí, quiere decir que tuviera favor para con ella, mis hermanos. No estaba exigiendo, pero ahora lamentablemente el pueblo del Señor tenemos un concepto que quisiéramos, como decimos, con un chasquido de los dedos, que Dios hiciera lo que nosotros necesitamos. Hay muchas oraciones de hermanos de decretar, de declarar, de decirle a Dios lo que tiene que hacer. Pero ¿quién soy yo? ¿Quién somos nosotros para darle la orden a Dios? Esta mujer dijo: ten misericordia de mí. Mis hermanos, por favor, Señor, ayúdame con mi hija. ¿Qué padre o madre no está dispuesto a hacer lo que sea necesario por su hijo, por algo que ama? Pues esta mujer, mis hermanos, estuvo dispuesto a confrontar. Ella sabía quién era Jesús. Y sabía también las dificultades que estaba confrontando, porque ella no era de entre el pueblo de ellos. Ella era una extraña, era una mujer diferente, mis hermanos. Y sabía de que el llegar a Jesús para comenzar no iba a ser fácil, literalmente. Ahora saber que Jesús la fuera a atender era otra situación difícil también. Pero vemos que ella no le puso atención a la negatividad que podría haber en su mente, sino que en la fe, en la necesidad. A veces la necesidad tiene que ser tan grande, mis hermanos, para que superemos los miedos. Como alguien dijo ahí, estamos en una situación, dijo, que todos nos han robado, que hasta el miedo nos han robado, dijo, ya no tenemos miedo y hacemos lo que sea necesario para lograr lo que queremos. Entonces, mis hermanos, ella tenía la confianza, humanamente, saber qué situaciones pasaban en su mente, mis hermanos, pero ella sabía que solo Jesús podía ayudarle en esa situación. Le decía: ten misericordia de mí.
mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero dejemos, mis hermanos, cuál haya sido en sí el problema. Pero ella sabía que solo Jesús era el único que podía solucionar, mis hermanos. Pero ella venía rindiéndose delante de Jesús, declarando que Él podía, mis hermanos. Y hubiera dicho, pero ¿por qué esta mujer, si no cree en Dios, y por qué viene delante de Él? Quizás los que andaban con Jesús han de haber dicho, esta mujer con qué confianza viene, ¿no? Delante de Jesús, y cómo le dice si no lo conoce ni le ha recibido. Y la Biblia dice que nos alleguemos, dice, confiadamente al trono de justicia, ¿verdad? Para alcanzar oportuno socorro. También en Hebreos capítulo 11, mis hermanos, gloria a Dios, capítulo 12, versículo 2 y 3, la palabra del Señor nos enseña y nos dice, el escritor habla a los hebreos y dice el versículo 2 y 3 dice, puesto los ojos en Jesús, el actor y consumador de la fe, el cual dice por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, mis hermanos. Nuestra fe no debe de desmayar, mis hermanos. Nuestra fe debe de estar firme siempre. Entonces vemos que esta palabra confirma la fe que esta mujer tenía, la seguridad. Y algo bien interesante, mis hermanos, que cuando esta mujer le clamaba a Jesús, dice en el versículo, si seguimos leyendo, en el versículo 23, pero Jesús no le respondió. Jesús la ignoró. Si vemos humanamente, Jesús la ignoró. O sea, no le puso atención aparentemente, pero eso no la detuvo a esta mujer. Por eso necesitamos una fe que sea permanente, que sea inquebrantable, una fe que sea en el Señor y que no sea negociable, que no la cambiemos con nada ni ante nadie, mis hermanos, y tener esa certeza y seguridad como tenía esta mujer. Eso es bien importante, mis hermanos. Jesús no le respondió. Jesús parecía que no estaba escuchando, pero sí estaba escuchando. Pero había un propósito en la vida de esta mujer. Y Jesús quería enseñarle una lección al pueblo también, mis hermanos. Entonces seguimos leyendo, dice, no le respondió palabra. Entonces acercándose los discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. La mujer le era molestosa a ellos ahí, mis hermanos, pero ella tenía esa certeza y esa seguridad. Ahora, mis hermanos, esta es una lección para el pueblo del Señor, que nosotros queremos las cosas fáciles ahora en día. Queremos todo servido, como decimos. Queremos que porque somos hijos de Dios, mis hermanos, todo sea bien fácil. El pueblo de Dios, mis hermanos, en la historia de la palabra del Señor, esos hombres y mujeres reconocidos delante del Señor que se sometieron al Señor, que se sometieron a su palabra, mis hermanos, hicieron la voluntad de Dios. Y eso quiere decir que iba en contra de sus deseos y su voluntad, que no le fue fácil. Pasaron situaciones, como dice en Hebreos, al final del capítulo 11, dice que confrontaron, confrontaron los leones, confrontaron, dice, animales feroces, confrontaron ejércitos, mis hermanos, confrontaron situaciones difíciles. Por eso se le conoce ese capítulo como los héroes de la fe, porque ¿qué no pasaron ellos? Pero le creyeron a Dios. Y esta mujer también, mis hermanos, le creyó a Dios. Prácticamente la estaban sacando literalmente para que ella se fuese de ese lugar, porque le era molestosa, mis hermanos. Pero vemos, mis hermanos, de que la palabra del Señor nos sigue diciendo acá que ellos decían que ella daba voces, como dice, era molestosa. Y Jesús captó la voz de ella. Dice en el versículo 24, respondiendo, dijo, no soy yo enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sabe que Jesús primero conocía la necesidad de esa mujer, pero conocía el corazón de ella? ¿Sabe? No es que Jesús la estaba rechazando, no es que Jesús no quería ayudarla. Jesús quería enseñarle a sus mismos hermanos de que cuando hay fe en Él y sometimiento, no importa de qué nación, de qué tribu, de qué lengua somos, Él quiere corazones arrepentidos y sinceros delante del Señor.
Eso es lo que el Señor todavía le estaba diciendo, como que dice, no, esto no es para ti, es para nosotros. ¿Por qué tú insistes? Porque ella también había puesto la fe en el Señor. Hebreos capítulo 11 versículo 6 dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, mis hermanos. Y eso es lo que esta mujer tenía fe. Jesús dijo una ocasión, si tuvieres fe tan solo como un grano de mostaza, o sea, algo inquebrantable, mis hermanos, no es la cantidad, sino el compromiso que tengamos de esa fe, mis hermanos. Entonces vemos que el autor de Hebreo vuelve a decir en el capítulo 11 versículo 6, dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero muchos le pedimos a Dios no creyendo, no tenemos esa certeza, no tenemos esa convicción. Si aún nosotros los humanos, si sabemos que alguien está buscando algo de nosotros y duda de nosotros, ¿cómo nos sentimos? Nos sentimos ofendidos. ¿Cómo esta persona quiere aprovecharse de mi beneficio cuando en realidad él no confía en mí? Entonces es necesario del que le hay se crea y que él lo va a recompensar. Pero para que haya esa recompensa tiene que haber un sacrificio, mis hermanos. Tiene que haber, mis hermanos, no de la noche a la mañana. Porque humanamente hemos aprendido y sabemos que a los hijos, cuando todo se nos da inmediatamente, no valoramos el precio del que pagó el Padre. Mira el precio que pagó Jesucristo por nosotros y aún muchos no entendemos. Decimos ser hijos de Dios, pero vivimos nuestra vida, vivimos a nuestra manera. Decimos, yo vivo como Dios siento y Dios conoce mi corazón. Pues porque Dios conoce tu corazón y el mío. La palabra es fiel y verdadera y ella no falla. Mi hermano y amigo, un día nos confrontaremos delante del Señor y pasado a este libro, ahí vamos a entregar cuenta y Dios nos va a juzgar porque si caminamos conforme al libro sagrado que es la voluntad de Dios, la palabra del Señor, la cual conocemos como la Biblia. Entonces vemos que esta mujer, Jesús no le respondió. Los discípulos la rechazan, los discípulos prácticamente la expulsan, dice, saquen a esta mujer porque es molestosa. ¿Y cómo responde Jesús cuando viene a hablar? Como que dice, esto no es para ti, esto es para los de casa. Y ella no dijo, no, eso es mentira, es para todos. Ella reconoce sí que era para el pueblo judío, mis hermanos. Vemos de que Jesús al ver la insistencia de aquella mujer, pero cómo ella responde, por eso es bien importante cuando se conoce la palabra del Señor, mis hermanos. Cuando Él le dice que ha sido enviado para las ovejas perdidas de la casa de Israel, al pueblo de Israel. Y en cuántas ocasiones uno dijo, nunca había hallado tanta fe en tal lugar, ni en Jerusalén, ni en Judea, ni en Samaria, ni en el pueblo de Israel, sino que en aquellos que no eran parte del pueblo del Señor. Porque el pueblo, mis hermanos, estamos en el riesgo ahora de que lo queremos automáticamente, confiamos que como somos hijos de papá, Dios, que Él nos lo dé todo y no queremos hacer nada. Ya no hay sacrificio, mis hermanos, y tenemos que agradecer al Señor por lo que Él hace. Entonces vemos que dice a las ovejas de la casa de Israel, y vemos que, y dice el versículo 25, entonces ella vino y se postró ante Él, mire, se humilló. Imagínense después de que Él dijo eso, que no era para ella, ella habría dicho, bueno, es para que me vaya, estos me están votando, y en quien yo confío me está diciendo que no es para mí, entonces me voy. Pero a veces, mis hermanos, depende de la necesidad que estamos pasando, tiene que haber algo fuerte para buscar delante de la presencia del Señor. A veces, mis hermanos, el dolor tiene que ser grande para que nos humillemos delante del Señor. A veces, mis hermanos, pero Dios sabe, dice la palabra del Señor, dice que Dios no pone cargas la cual nosotros no podemos llevar. Él sabe nuestra capacidad. Lo que quiere que esta situación le sirvió a la mujer para que se acercara a Jesús, para que le clamara a Jesús, para que conociera a Jesús, mis hermanos. Y a veces en nuestra vida van a pasar situaciones, mis hermanos, en cualquier etapa de la vida, en tu juventud, en tu niñez, en la vida de adultez, dentro del matrimonio, como sea, van a pasar situaciones que Dios va a permitir que eso suceda para que nos acerquemos a Él. Y a veces el mundo nos está dando ejemplo de más amor a Dios, de más respeto a Dios, que nosotros que nos llamamos ser hijos de Dios. Porque Él es pagano. El que es pagano a veces
por el miedo a su creencia, a sus deidades, obedecen, mis hermanos, porque sabe que puede haber un castigo reversivo, ¿verdad? Cuando no se hacen bien las cosas. Y nosotros que creemos en el Dios verdadero, a veces no nos sometemos a Él. Pues esta mujer, en vez, mis hermanos, de sentirse rechazada y volver donde venía, ella se postró delante del Señor. Entonces ella vino y se postró ante Él, se acercó en símbolo de adoración y de humillación también. Pero cuando usted y yo sabemos, mis hermanos, que va a haber una recompensa, no nos sintamos humillados, sino que sintámonos agradecidos de estar de la presencia del Señor. Pero si tú y yo, mi hermano, como pueblo del Señor, al venir delante del Señor, nos sentimos humillados, como ofendidos, no hemos conocido el amor de Dios. Porque no hay cosa más hermosa que venir delante de la presencia del Señor. Porque ¿qué dice? Que al que se humilla, Dios lo exalta. Así es. Y al que se exalta, Dios lo humilla. Esta mujer se humilló. A veces tiene que pasar situaciones para decir, me sentí humillado. Pero mis hermanos, si nos humillamos delante del Señor, esta circunstancia llevó a esta mujer a conocer a Jesús. No esperemos que sucedan cosas para acercarnos al Señor, mis hermanos. O si Dios, mis hermanos, nos tiene en un proceso porque tiene propósito, entonces vemos que ella se postró ante Él, diciendo, ahora ya no le dijo hijo de David, sino que le dijo Señor. Mire, lo reconoció como Señor, socórreme. El socorro, mis hermanos, es un grito de angustia y que ya no hay oportunidad, ya no hay qué más que hacer. Socorro. El que pide socorro, mis hermanos, grita, está pidiendo auxilio, mis hermanos. Sí. Socorro, le dice la mujer, socórreme, dice. Y respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, mis hermanos. Que nos dijeran a nosotros. Pero vemos de que la lección, lo que es la actitud de esta mujer, nos está enseñando hasta a nosotros también. Que la palabra no puede venir fuerte porque nos molestamos, mis hermanos. Y cuál sea la intención o lo que haya sucedido. A veces Dios permite, mis hermanos. Y ahora entendemos que muchas cosas en mi vida han pasado. Y en cada uno de nosotros como iglesia presente. Y ahora entendemos de que ha obrado para bien en nuestra vida. Si no estuviéramos cómodos, estuviéramos allí y no valoramos lo que Dios ha hecho. Porque el ser humano por naturaleza nos gusta que nos digan cosas bonitas. Como dice el apóstol Pablo, dice comezón de oír. Cosas que nos alegran, pero que nos están alejando de Dios. Jesús le estaba diciendo una verdad y la mujer no la rechazó. Le dice, mire cómo le dice, no es lícito tomar el pan de los hijos y echárselo a los perros, porque sabe que en aquel tiempo, ¿por qué comer el perro? Porque el perro era despreciado, el perro no tenía sentido de valor, entonces un animal inmundo. Entonces ella delante de la sociedad, ella era inmunda. Usted y yo sin Cristo somos inmundos, mis hermanos. Éramos como ese perro allá también sin Dios. Pero el Señor nos tomó y nos hizo, mis hermanos, hijos de Él. Y ella no le dijo, estás mintiendo. Al contrario, ella respondió y le dijo, sí, Señor. Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Como que dice, no estoy pidiendo todo, no estoy pidiendo una gran cantidad, no estoy pidiendo el banquete, no estoy pidiendo entrar por alfombra roja. Yo quiero que me des, aunque sea lo mínimo, la atención. Porque había una vida que salvar, había una hija. Tiene que haber una razón grande, mis hermanos, para que nos metamos delante de la presencia del Señor. A veces para conocer más al Señor tienen que pasar situaciones grandes. Por eso el conformismo es un riesgo, mis hermanos. La comodidad es un riesgo para cada uno de nosotros. Porque creemos, porque físicamente estamos bien, económicamente estamos bien. Que creemos de que espiritualmente estamos bien delante del Señor y estamos tan lejos de Dios. Jesús dijo, mis hermanos, no hagáis tesoros en la tierra, haced tesoros en los cielos. Porque sabemos lo que pasa acá, el orín corrompe, la polilla come y el ladrón hurta. Pero en el cielo hacer tesoros donde nada de eso pasará. El ladrón no va a llegar al cielo para comenzar. Y plagas no va a haber ninguna, no va a entrar. Allá también, mis hermanos. Entonces, ¿y cuál es la riqueza de nosotros? Esa relación con el Señor. Porque, hermanos, si tu corazón es del Señor y mi corazón es del Señor, lo mucho o lo poco que hay alrededor le pertenece al Señor.
Y si mi corazón no es del Señor, nada es de Él tampoco. Por eso Él dice, hijo mío, dame tu corazón y tus ojos verán mis caminos. Entonces vemos que esta mujer le dice, aún los perrillos comen de las migajas, como dice, no importa. Los perros comen de la migaja. Y entonces Jesús, mis hermanos, ¿cómo Jesús responde a esto? ¿Cómo se quedarían los discípulos hablando? Qué mujer más atrevida, qué mujer. Pero a mis hermanos, dice que el reino de los cielos se le hace fuerza y los valientes lo arrebatarán. Eso digo porque los hijos de este mundo, hablando de ese, van a ser más sagaces. A veces el que no tiene a Dios es más aventado para hacer las cosas. No importa lo que, si va a perder la vida, es total. Y nosotros que sabiendo de que si nos pasa cualquier cosa por el amor del Señor, al contrario, la vamos a salvar. Y a veces no nos atrevemos, mis hermanos. No pasan cosas porque no nos atrevemos. Y si Dios nos permite que estemos pasando algo, es para que nos acerquemos al Señor y veamos la mano del Señor. No veamos la circunstancia, no veamos el problema, veamos la vía de la solución para acercarnos a Dios. Es como cuando queríamos llegar a alguien y no sabíamos, estábamos buscando una excusa, una razón, el hacer algo para llegarnos a esa persona porque queríamos agradarle o porque nos agradaba, mis hermanos. Pues tenemos que buscar la vía para acercarnos más a Dios. Y dijo, los perrillos comen de las migajas de la mesa de sus amos. Ella reconocía la soberanía de Cristo. Y como dice, yo solo quiero algo de ti, Señor. ¿Y cómo respondió Jesús, mis hermanos? Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. O sea, lo dejó sin palabras el Señor. Los demás discutían, qué hacían los fariseos, los saduceos, lo criticaban a Jesús, lo juzgaban, que si era la ley, que si era lo correcto, que si quería él esto, que si la cumplía la ley. Pero esta mujer le robó el corazón, captó el corazón del Señor. Mujer, hágase como tu fe, mis hermanos, contigo como quieras. Como dice, y vemos, mis hermanos, y que dice como Jesús, como vio la convicción de ella y que esa mujer había conquistado el corazón del Señor. Y el Señor había dicho que sí, en ese momento sucedió. Y dice, y su hija fue sanada desde aquella hora. Desde esta hora que nosotros le entregamos el tiempo, la voluntad al Señor, el Señor que se glorifique, mis hermanos. No importa lo que nuestro cuerpo sienta, nuestra economía esté pasando, pero tenemos la confianza en el Señor Dios Todopoderoso, mis hermanos. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 8, versículo 43 al 48, para que veamos, mis hermanos, y historia. Tenemos que aceptar, las mujeres han sido usadas por el Señor y las sigue usando. Cuando se ha creído el vaso más frágil, a veces el orgullo del hombre no deja ver cómo Dios usa a las mujeres, siempre hablando de otra historia de otra mujer, pero que tenía plena necesidad también. Cuando Jesús había ido a la casa de Jairo porque su hija estaba muy enferma, pero dice en el versículo 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, que había gastado en médicos todo cuanto tenía, pero ninguno había podido ser curada. Pero ninguno había podido ser curada. Dice el 44, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, se había sido descubierta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Ve en paz. Vemos otra ocasión, esta mujer, mis hermanos, había gastado todo.
Yo creo que en eso muchos nos parecemos, pero que a veces al último venimos a Dios. Ya cuando no tenemos nada que ofrecer, gracias que el Señor nos recibe, mis hermanos. Quizás de repente esta mujer era otra historia diferente, pero la necesidad siempre era similar. Era urgente e importante. Nosotros humanamente hacemos a veces lo que podemos hacer y queremos solucionar. Y a veces el problema, mis hermanos, aunque sea físico, pero la ayuda tiene que ser espiritual. A veces el problema podía haberse sanado quizás con medicina, pero Jesús permitió para que esta mujer con esa enfermedad se acercara a Él. Porque su flujo, se da cuenta que la sangre quiere decir la vida, pero esta mujer no podía detener su sangre en su cuerpo, entonces se le estaba yendo la vida. Y económicamente también la mujer no tenía ya fondos para seguir, todo lo había gastado. Pero a veces nosotros, Dios permite que todos, mis hermanos, se nos acabe para que podamos volver a Él. Entonces vemos que fue de la única manera que esta mujer pudo acercarse a Él. Y se le acercó por detrás, mis hermanos, y tocó el borde del vestido del Señor. Y Jesús siempre andaba rodeado de gente, pero había sucedido algo diferente, ¿verdad? Él sintió que la presencia de Dios se había manifestado porque había una mujer con necesidad y con fe. Por eso necesitamos tener necesidad del Señor, mis hermanos. Hambre, como dice que alabanza, hambre que duele, hambre que debilita. Pasión para hacer las cosas, porque si no, no vamos a tener sentido de razón. En la vida o un secular, mis hermanos, el que se pone meta y logra cosas es porque le pone pasión, compromiso. Si lo ponemos del lado humano, pero las cosas terrenales nunca las podemos comparar con lo glorioso del cielo, que aún es más hermoso. Y el Señor se glorificó en la vida de esta mujer. Entonces vemos que ella había dicho que si tan solo tocara al borde de su manto, mis hermanos, ella creía que el maestro, porque era imposible llegar literalmente a él, como dice, hablar directamente con él, pero ella confió. Se le acercó, mis hermanos, y por detrás, al borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Cuando el Señor entra a nuestro corazón, la sangre preciosa de Jesucristo va a hacer un cambio en nuestra vida, mis hermanos. Va a haber un cambio y todos se van a enterar que algo sucedió. Va a haber un cambio en nosotros y la gente dirá, ¿pero qué pasó aquí? Todos se enteraron para que Jesús haya respondido, para que Jesús se dado vuelta y dijo, ¿quién me tocó? Y literalmente le dijo, no, maestro, todo el mundo te aprieta acá. Nos dijo, un toque diferente. Tenemos que hacer algo diferente, mis hermanos, para que la presencia del Señor llene nuestra vida. Quizás tu necesidad, mis hermanos, gracias a Dios, quizás usted y yo vivamos en un país donde tengamos acceso a la medicina, a la ayuda económica, mis hermanos, pero la necesidad más urgente en estos tiempos es el regalo de la salvación. Es que mi vida y tu vida, aseguremos que esté escrito en el libro de la vida. Tu tiempo y mi tiempo en esta tierra es temporal y se está terminando. ¿Te has preguntado, hermano y amigo, estoy preparado si en esta noche muriera o Cristo viniera, me voy con Él? Es hora de hacer cuenta, es hora de estar preparado, acercarnos a Él. No importa cuál sea la situación, no importa lo que te digan las demás personas, pero acércate al Señor y tócale a Él, pide la presencia del Señor, pidamos perdón, reconciliémonos, lo que sea necesario. Y vemos de que Jesús dijo que había salido poder de Él y la vida de ella había sido cambiada y transformada. Y eso es lo que tú y yo necesitamos espiritualmente, tener un cambio. Nuestra vida no puede seguir siendo igual, tiene que haber un cambio, mis hermanos, que cada día nosotros seamos menos y Dios sea más a través de nosotros, para que su nombre sea glorificado. Que el Señor les bendiga.